Obligaciones de hacer. Obligaciones de hacer son aquellas en las que el deudor está obligado al cumplimiento de un servicio, de un trabajo o de una determinada labor, o bien a la ejecución de una obra. Modo y tiempo de cumplimiento. El modo tiene que ser en el que fue la intención de las partes. En caso de no cumplirlo tiene una sanción, ya sea por tenerlo por no hecho o por tenerlo por mal hecho. La sanción puede consistir en la indemnización o en la disminución del precio. En cuanto al tiempo, debe ser un tiempo propio, es decir, el tiempo convenido, expreso tácitamente. Si no hubiera tiempo convenido, lo fijará el juez. Imposibilidad sobreviniente. Imputable e inimputable, principios aplicables. Si resulta imposible sin culpa del deudor, no generará responsabilidad alguna para el deudor, pero éste deberá devolver el pago anticipado si se lo hubiese hecho. La obligación quedará extinguida para ambas partes. Si resulta imposible con culpa del deudor, el deudor está obligado a satisfacer al acreedor los perjuicios e intereses. También deberá satisfacer los daños y perjuicios si hubiese asumido las consecuencias del caso fortuito. El acreedor podrá exigirle al deudor la ejecución forzada, salvo cuando se necesite la violencia física contra la persona del deudor, ejecutarlo por sí o por un tercero, pero por cuenta del deudor, demandar el pago de daños y perjuicios, pero esta facultad le corresponde solo al acreedor. El deudor no puede eximirse del cumplimiento de la obligación ofreciendo el pago por daños y perjuicios. Obligaciones de escriturar. Es una obligación de hacer que tiene su fuente en los contratos que, conforme a la ley, deben celebrarse por escritura pública, pero que las partes la han celebrado por instrumento privado. Hay contratos que no quedan concluidos sino como contratos en los que las partes se obligan a escriturar, por ejemplo, los boletos de compra-venta de inmuebles. La parte que resistiera a hacerlo podrá ser mandada por la parte que otorga la escritura pública, bajo pena de resolver el contrato con el pago de pérdidas e intereses. El juez podrá, si el obligado se niega a otorgar la escritura pública, suscribirla él por el deudor. Obligaciones de no hacer. La prestación consiste precisamente en una abstención, en una omisión, es decir, es una prestación de carácter negativo. En este tipo de obligaciones, el acreedor obtiene una utilidad o un producto o un provecho de la inactividad del deudor. Esta inactividad puede verse desde dos puntos de vista. Abstención. El deudor se obliga a no ejecutar un hecho que si no existiese la obligación podría realizar. O mera tolerancia. El deudor se obliga a tolerar actividades del acreedor que, de no existir la relación obligatoria, de ninguna manera podría admitirla. Si la obligación resulta imposible sin culpa del deudor, se extingue. Si la obligación resulta imposible con culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho a exigirle que se destruya lo que se hubiese hecho, o que se le autorice para destruirlo a costa del deudor. Y si no fuese posible, tendrá derecho a pedir los perjuicios e intereses. Eso fue obligaciones de hacer.